Vamos a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo de la historia iniciado en 1945 cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y finalizado en 1991 con la desaparición de la URSS. No fue un conflicto bélico directo. Se enfrentaron el líder capitalista, Estados Unidos, representado con la figura del tío Sam, contra el bando comunista, liderado por la URSS y representado con un oso. Como he dicho antes, no se enfrentaron directamente, sino que su plan fue extender su ideología, en Estados Unidos la capitalista, por los países subdesarrollados del resto del mundo, que están pintados de azul. Los comunistas, liderados por la URSS, hicieron lo mismo, extendiendo su ideología comunista por los diferentes países subdesarrollados del mundo, en este caso los pintados de rojo. Algunos países aliados con Estados Unidos fueron Vietnam del Sur, Corea del Sur, Gran Bretaña, España y muchos más. Los países que apoyaron el bando comunista fueron Cuba, Afganistán, Vietnam del Norte y Corea del Norte, y muchos más. Este conflicto se puede decir que fue político, económico, ideológico, tecnológico, espacial, armamentístico, etc. Pero nunca llegó a ser un conflicto bélico directo entre Estados Unidos y la URSS. Las causas que motivaron el inicio de la Guerra Fría fueron varias. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Tras acabar con los dictadores más peligrosos, por así decirlo, ya no tenían nada por qué luchar. Y por lo tanto se inventaron una nueva forma por la que luchar, una nueva diferencia que diferenciaba al mundo, los capitalistas y los comunistas. Esta fue una de las causas. También hubo otras, como la doctrina Truman, que consistió en defender militarmente a los países amenazados por el comunismo. Y fue, obviamente, una doctrina de origen estadounidense. Otras causas, por ejemplo, el Plan Marshall, iniciado en 1947, ayudó económicamente a los países capitalistas y intentó reconstruir Europa tras la Guerra Mundial. La Comecon, que fue parecida al Plan Marshall pero en el bando comunista, se inició en 1949 y trató de ayudar económicamente a los países comunistas, denunciando también el imperialismo y el dominio capitalista en Europa. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa se creó un telón de acero, por así decirlo, entre comillas, que separó la Europa oriental y occidental. La oriental del bando comunista con color rojo y la occidental con color azul del bando capitalista. Durante la Guerra Fría hubo varias etapas, podemos distinguir hasta 4. La primera podemos considerarla de 1947 a 1956, tal como veis representado en la foto. Se llamó periodo de máxima tensión. Durante esta etapa hubo dos acontecimientos importantes. El primero, el bloqueo de Berlín, que duró de 1948 a 1949. En este acontecimiento, los bloques capitalistas que controlaban Alemania querían reunificarla, pero el territorio controlado por la URSS no quería. Stalin no quería reunificar Alemania, por lo que decretó un bloqueo terrestre a la ciudad.
Para contrarrestar esto, los aliados trataron de apoyarlo de forma aérea. Finalmente, con el paso del tiempo, Stalin levantó este bloqueo. El segundo acontecimiento de esta etapa fue la Guerra de Corea. Tras la derrota japonesa, Corea se divide en norte y sur. El norte, apoyado por la URSS, ataca al sur, apoyado por Estados Unidos. Cuando finaliza esta guerra, recuperan la antigua frontera entre ambas. La segunda etapa de la Guerra Fría fue la coexistencia pacífica, que duró de 1956 a 1977. Como veis en la foto, fue una etapa de voluntad de diálogo y búsqueda de entendimiento, motivada por el ascenso al poder de Estados Unidos de John Fitzgerald Kennedy y al mando de la URSS de Nikita Khrushchev. Aún así, se dieron conflictos bélicos, por ejemplo el de Vietnam, el de Cuba y el de Berlín. En el caso de Berlín, se erigió un muro que dividía la ciudad en el oriental, liderado por los comunistas, y en el occidental, liderado por los capitalistas. Los capitalistas conocieron el muro con el nombre de el Muro de la Vergüenza. Midió 120 kilómetros y se erigió en 1961 por el bando oriental. El segundo conflicto que se dio fue el de la crisis de los misiles de Cuba. Tras la revolución en Cuba, la URSS y Cuba se aliaron. Por lo tanto, la URSS puso misiles en Cuba y Estados Unidos no podía considerar eso, no podía permitir eso, debido a que eran misiles enemigos muy cerca de su territorio, por lo que se inició la guerra en Cuba. El último de los conflictos de esta etapa fue la guerra de Vietnam. Vietnam se dividió en norte y en sur. El norte liderado por los comunistas de la URSS y el sur liderado por los capitalistas de Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam se iniciaron protestas para un desarme y contra la guerra. Algunas de estas protestas fueron aplastadas militarmente por la URSS. Algunos estados se volvieron neutrales y se crearon facilidades para lograr la paz. Por ejemplo, limitar el armamento, mejorar la comunicación, por ejemplo, entre la URSS y Estados Unidos, el llamado teléfono rojo, que fue una línea de contacto directo entre el presidente de Estados Unidos y el de la URSS. Y una retirada de las tropas lentamente de Vietnam por parte de Estados Unidos. La tercera etapa, llamada el recrudecimiento de la guerra, como veis en la foto, consistió en una vuelta a las amenazas y a la tensión entre ambas potencias. Duró de 1977 a 1985. Hubo hechos por parte de Estados Unidos y hechos por parte de la URSS. La URSS desplegó nuevamente armas y volvió a la amenaza. Y volvieron, sobre todo, a invadir países subdesarrollados, promoviendo el comunismo y extendiéndolo. Por parte de Estados Unidos, inició una política de un rearme general y trató de repeler la expansión comunista, promoviendo el anticomunismo por los países que ya controlaba. También en Estados Unidos se creó un escudo espacial para proteger a Estados Unidos de unos posibles misiles lanzados por la URSS, lo que se llamó Star Wars. La cuarta etapa se llamó Final de la Guerra Fría. Como su nombre indica, fue el final de la Guerra Fría. Duró de 1985 a 1991. Al poder de la URSS llegó Mikhail Gorbachev. Declaró un desarme soviético y se retiró de algunos países que tenía ocupados, reconociendo a la vez un libre autogobierno por parte de estos. Viendo esto, Estados Unidos hizo lo mismo, y de esa forma desaparecieron las tensiones entre ambos grupos.
Finalmente, solo queda explicar las consecuencias de la Guerra Fría. En las políticas se dio la desaparición de la URSS, convirtiéndose en Rusia. Se dividió en 15 repúblicas, que son los países alrededor de la URSS que hoy día conocemos. Los del sur de Rusia, por ejemplo, son las repúblicas resultado de su división. Consecuencias económicas como el libre autogobierno que se reconoció en todos los países. Reconocieron que cada país tenía derecho a elegir su destino político y económico, y ellos no debían meterse en medio. Como territoriales, la coexistencia entre comunismo y capitalismo, que tras muchas décadas de guerra, por fin fue conseguido. Y uno de los cambios más importantes, la caída del muro de Berlín, que logró la reunificación de toda Alemania.